contexto de la transparencia. Leonor Gómez Barreiro es coordinador estatal en Coahuila de México. Infórmate. Leonor, un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, licenciado? Muy buenos días, Marcela, y a todo su auditorio. Y bueno, pues el día de hoy traemos el tema del contexto de la transparencia relacionado precisamente con el desempeño del Poder Legislativo. Y bueno, y es que recientemente en un estudio que se realizó, que se llama el Índice de la Transparencia de los Congresos 2016, bueno, pues México una vez más obtiene una nota reprobatoria. En esta ocasión la mala calificación es para el Poder Legislativo y justo en su pata de palo, la transparencia. De acuerdo al Índice de Transparencia Legislativa 2016, el Congreso alcanzó un 54%, y bueno, lo superan países como Guatemala y Ecuador, con indicadores de 60 y 56% respectivamente. ¿Y por qué hacemos referencia a estos dos países? Bueno, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en ese país se tiene de alguna forma menos tiempo trabajando en los temas de transparencia y acceso a la información. México ha sido una referencia para los países latinoamericanos en este aspecto, en cuanto a propuestas por parte de sociedad civil, pero con todo y esto no alcanza para mejorar en este indicador. El índice tiene como finalidad analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas que desempeñan los países latinoamericanos en materia de transparencia y acceso a la información pública, por supuesto con una perspectiva ciudadana. Se tomaron en cuenta indicadores claves como normatividad, labor del Congreso o asambleas, presupuesto y gestión administrativa y participación y atención ciudadana. ¿Qué aspectos tienen a las cámaras de diputados y senadores inmersos en este bache de opacidad? Bueno, aquí algunos puntos que destaca este estudio. México tuvo un ligero avance en los últimos 2 años con respecto a la medición que se dio en el 2014. Esto se debió a las mejoras en el nuevo marco normativo relacionado con la transparencia, que ya hemos tocado mucho en los distintos espacios informativos que ustedes tienen. Pero se consideró el uso de datos abiertos y mayor difusión de información hacia la ciudadanía. Vamos, de alguna forma esto fue lo que de México, de obtener un 40% de este indicador en el 2014, pasó a un 54%. Sin embargo, aún existe una regulación para las oficinas de vinculación y atención ciudadana, es decir, al interior de las cámaras de senadores y de las cámaras de diputados hay unas oficinas que se encargan de tener esta vinculación con la ciudadanía. Sin embargo, no existe hasta el momento una regulación adecuada, ni sabemos cuáles son los mecanismos que se utilizan referentes a transparencia para vincular a la ciudadanía con estas dos oficinas. En cuanto a su desempeño, el Congreso incumple con el requerimiento de la Ley Federal de Transparencia en torno a la información pública de oficio. O sea, es decir, el Poder Legislativo está a obligar información que está catalogada como información pública de oficio y tiene que darla y difundirla en sus sitios web, pero hasta el momento no se está haciendo. Tampoco tiene las convocatorias para concursar a sus distintas plazas, no están disponibles y no nos está informando sobre las contrataciones que hace. Es decir, no sabemos ni quiénes son sus asesores ni el staff parlamentario. Por lo tanto, pues la ciudadanía no puede evaluar cuál es el nivel de profesionalización de la estructura de apoyo de los grupos parlamentarios, ¿no? Y esto es muy importante porque hay una gran cantidad de presupuesto que se destina a este rubro, pero no se puede evaluar quiénes son los perfiles que contratan en las cámaras de diputados para realizar este tipo de trabajo. Y bueno, el informe también señala una falta de difusión de información sobre los perfiles de actividades de los legisladores, además de la necesidad de mayores mecanismos de participación ciudadana. Y pues bueno, así es como los diputados y senadores están en deuda, pues no solo con la transparencia, sino con la ciudadanía.
Y es un hecho de que a Dios rogando y con el mazo dando, los legisladores exigen transparencia, exigen rendición de cuentas a los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, y sin embargo ellos no son capaces de cumplir. Ahorita que comentabas tú sobre el presupuesto que se les asigna a los asesores, ellos tienen la facultad de no informar qué hacen con ese dinero, si realmente tienen asesores o simple y sencillamente se lo embolsan. En este caso es, por ejemplo, sí sabemos la cantidad de dinero que se puede destinar a este rubro. Lo que desconocemos son quiénes están haciendo este tipo de trabajo. Exacto. Entonces no podemos valorar realmente, bueno, la calidad o la relación o quiénes están desempeñando esto. Y eso es importante porque, o sea, es decir, es difícil imaginarnos a un legislador redactando solo su iniciativa de ley. O sea, tiene a alguien que está ayudando y colaborando con él para la redacción de este tipo de documentos. Entonces, solo nada más por poner un ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Si no sabemos quiénes son los asesores, entonces no sabemos tampoco si la calidad de las iniciativas también que se presentan, porque desconocemos quiénes están también ayudando a la elaboración de este tipo de documentos. Claro. Digo, es un ejemplo muy simple, pero puede a llevarnos a entender qué es lo que ocurre y qué es lo que puede pasar al tener este impacto, al tener este vacío informativo, ¿sí? También otra cosa que es muy importante son los sitios web. O sea, finalmente los sitios web, además, tienen que estar diseñados para que la información pueda ser consultada de manera más orgánica. O sea, tenemos que entender que un ciudadano no está tan especializado para poder llegar a esta información, y muchas veces lo que tenemos en los sitios web es sitios como poco intuitivos en su navegación, y entonces se batalla un poco para encontrar esta información que podría ser útil pues para que los ciudadanos sepan cuáles son los perfiles de sus legisladores. Ahora, Leonor, ¿se ha realizado algún comparativo entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para ver quién es más o menos transparente? Mira, de momento yo no tengo ningún informe que me venga a la mente sobre eso. Lo que sí es que, ¿cómo es que surge la idea de monitorear el poder legislativo? Hay algunas organizaciones de sociedad civil que están trabajando el tema de parlamento abierto. ¿Qué es parlamento abierto? Bueno, no es lo mismo que gobierno abierto, o sea, es una iniciativa que se hace para estar monitoreando el ejercicio del poder legislativo, y se supone que se busca que las iniciativas de sociedad civil sean tomadas en cuenta en un esquema de parlamento abierto. Entonces, para poder trabajar el tema de parlamento abierto, primero se tenía que elaborar algunos diagnósticos para saber cuál es el desempeño de los congresos. Y entonces por eso muchas organizaciones de sociedad civil en Latinoamérica que están empezando a trabajar temas de parlamento abierto ya han estado realizando estos diagnósticos, porque bueno, pues antes de realizar cualquier tipo de trabajo de colaboración con los parlamentos, pues tenemos que saber qué tanto están informando a la ciudadanía. Y hay manera de conocer, Marco Cortés decía antier de que los diputados van a prescindir de algunas canonjías y prebendas en aras de la austeridad y ante la crisis que se está viviendo por el megasolinazo. Y en este sentido, ¿hay manera de corroborar si realmente están prescindiendo de ello y saber a ciencia cierta cuánto es la cantidad que se ahorra y si es equiparable a la que está diciendo Marco Cortés que se van a ahorrar? Bueno, en ese aspecto sí se tiene que hacer un estudio detallado para saber cómo están trabajando las cámaras y qué dinero se están gastando y hacia dónde se tiene que ir. Bueno, eso ya corresponde a un tema de análisis presupuestario. Sí pueden existir maneras para evaluar este tipo de trabajo. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económica sí hace análisis presupuestal y, bueno, determina qué tanto están gastando, no solamente el poder legislativo, sino todos los poderes que están en este país. Y, bueno, lo que nos dicen en los últimos estudios es que la nación tiene un presupuesto destinado
y que muchas veces el poder gasta más de lo que tiene presupuestado. Es decir, los presupuestos salen de un orden y a la hora de evaluar cuánto gasto estuvieron generando, se elevan por mucho las cifras. Entonces, el presupuesto es una cosa y la cantidad de gasto que ellos tienen casi siempre es superada. Y lo que nos dice el CIDE en los últimos años es que han sido pues todas las administraciones de todos los colores, ¿no?, que han coincidido en esta política. Sí, porque nos damos cuenta al fin de cada legislatura, cuando menos en las últimas 3 legislaturas, al final de la misma, se habla de la buena noticia y la mala. La buena noticia es que hubo ahorros que los diputados hicieron en función de, por ejemplo, mobiliario, en función de papelería, e incluso se da a conocer la cantidad del ahorro que se obtuvo. Esa es la buena noticia, pero la mala es que al final se lo reparten entre ellos mismos, entre las fracciones legislativas. ¿Hay manera de frenar eso? Hay, por ejemplo, algunas partidas presupuestales que están en un proceso de que siempre han estado muy opacas, ¿sí? O sea, siempre hay algunas partidas presupuestales a las que es muy difícil poder llegar porque son partidas que quedan como en una especie de hoyo negro dentro de los presupuestos y ya no sabes cuál fue como esa línea de dinero, ¿sí? Ya no se puede. Es una pregunta compleja, Juan, porque realmente de momento a sociedad civil hacer este tipo de evaluaciones le lleva pues muchísimo esfuerzo, además que pues bueno, esto es un trabajo que requiere un seguimiento de mucho tiempo y pues bueno, ahí están algunas opciones, algunas herramientas que están funcionando, pero considero que al día de hoy hace falta hacer más este tipo de diagnósticos, pero también que los legisladores tengan voluntad política para aplicar políticas más, primero con las que se habían comprometido en torno a transparencia, es decir, que cumplan con lo que han asumido en torno a transparencia, porque todavía tenemos muchos incumplimientos derivados de la Ley General de Transparencia, y también que cumplan con todas estas medidas de austeridad que están hablando, ¿no? Muy bien, Leonor Gómez Barreiro, coordinadora estatal en Coahuila de México. Infórmate, ¿algún punto de contacto que compartas con el auditorio? Todas las redes sociales, @nonobarreiro y @mx_información. Gracias, Leonor, muy buenos días. Sí, gracias.